muchísimas gracias por asistir a la presentación de un videojuego, pero en esta ocasión no vamos a presentar un videojuego creado por un estudio Nobel ni por un AAA, sino es algo mucho más especial. Es un videojuego creado con fines científicos, con fines de enseñarnos y demostrarnos peculiaridades y procesos que ocurren en la naturaleza, y para nosotros es un gran honor tener a un amigo como Josep, científico y matemático del Instituto de Biología Evolutiva. Sí, ahora lo contaré. Y ahora nos lo va a contar él mismo. Y nada más, por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Estoy muy contento de poder dar esta charla aquí, porque nosotros como científicos tenemos la obligación de explicar lo que hacemos a la gente. Quiero dar las gracias al museo, felicitarlos también. Creo que, bueno, yo ya tengo una edad y crecí con las máquinas arcades y los videojuegos, y bueno, para mí es muy especial hacer esta conexión entre temas científicos que son muy importantes en la actualidad y que nos afectan directamente, con una conexión con videojuego. La charla será sobre este juego de Tipping Point. El juego, al final, cuando yo acabe, Daniel Ditlevsen, que es uno de los creadores del juego, nos explicará un poco pues, cómo se ha desarrollado, de qué trata y todo esto. Pero bueno, aquí podéis ver un poquito de qué va el juego. Entonces yo hoy, mi idea es intentar convenceros básicamente de dos cosas. La primera es que podemos utilizar las matemáticas para entender fenómenos tan complicados como el clima, como cómo funciona un circuito electrónico, para predecir epidemias, etc. Y la segunda, voy a dar pruebas, datos sobre el calentamiento global y el cambio climático. Entonces, bueno, yo trabajo en el Centro de Recerca Matemática, que está en la Universidad Autónoma de Barcelona, y también trabajo en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, porque en mi centro tenemos una unidad asociada con este centro del CSIC. Entonces, cuando oyáis hablar del corredor mediterráneo, tenéis que pensar en mí, porque estoy continuamente de arriba para abajo, ¿vale? Y me gusta mucho. Muy bien. Antes de empezar, me gustaría aclarar algunas cosas que creo que son importantes. Primero, que lo que voy a contar yo en esta charla está basado en datos científicos, que están desarrollados por gente experta, son datos objetivos. La segunda es que los científicos no tenemos ninguna ideología política ni ningún interés en particular. Nosotros simplemente nos dedicamos a hacer ciencia y a ser objetivos. La otra es que intentamos entender y describir la realidad de la manera más rigurosa posible mediante el método científico. Y una de las mayores, digamos, una de las cosas más importantes en ciencia, aparte de entender cómo funcionan las cosas, es que en muchas ocasiones podemos hacer predicciones, tanto del futuro como del pasado, ¿vale? Pero evidentemente las del futuro son más importantes. Muy bien, en esta charla hablaremos de los tipping points, que de hecho es el nombre del videojuego. Los tipping points es un término que significa puntos de inflexión. Son puntos donde hay cambios. Muchas veces estos cambios son bruscos. Os pondré ejemplos del cambio climático y luego hablaremos del colapso de la MOC, que esto no sé si lo habéis oído, pero hay estudios recientes que indican que una de las corrientes más importantes a nivel oceánica se está frenando y puede colapsar. Y esto puede tener consecuencias. Y luego daré paso a Daniel, que os comentará y os explicará el videojuego. Muy bien. Tipping points. ¿Qué son? Bueno, los tipping points, la traducción directa del inglés, es un punto de inflexión. Es un punto donde hay un cambio. Y aquí la gracia es que mediante cambios pequeños en los sistemas podemos tener causas o diferencias muy grandes. Un pequeño cambio puede generar una catástrofe, por ejemplo, en un sistema. ¿Esto cómo lo estudiamos nosotros? Bueno, pues esto es un diagrama donde aquí tenemos el estado de un sistema,
Por ejemplo, el número de árboles que hay en un bosque. Y aquí tenemos lo que nosotros llamamos el parámetro de control, que podría ser, por ejemplo, la sequía o la precipitación. Y estos son los estados. Es decir, vamos moviendo, o digamos, en un sistema la pluviosidad o la lluvia va disminuyendo o la temperatura va aumentando y observamos cambios en este bosque. ¿Qué pasa? Que pequeños cambios, pequeños aumentos de temperatura, por ejemplo, o de aridez, pueden disminuir la densidad de los árboles. Pero depende de muchos factores, muchos de ellos son las interacciones entre los árboles y el ambiente. Puede darse el caso, esto no pasa en todos los sistemas, pero sí pasa en muchos sistemas, que un pequeño cambio haga que el sistema salte a un escenario totalmente distinto. Podemos pasar de un bosque más o menos con una estructura madura a un sitio desértico. Y de esto hay muchos ejemplos reales. Nosotros lo estudiamos con matemáticas, pero hay muchos ejemplos reales y yo os los voy a explicar algunos. Esto también se llama bifurcación, es una bifurcación, porque tú tienes un estado que bifurca y tiene otro estado. Entonces, esto se estudia con la teoría de los sistemas dinámicos, que yo trabajo en esto, que es una rama de las matemáticas. Luego tenemos toda la teoría de los sistemas complejos y luego, bueno, cosas más de física, de transiciones de fase y todas estas cosas. Muy bien, fijaros, este diagrama que os muestro aquí es exactamente el mismo que os mostraba en la diapositiva anterior, pero estos son unos experimentos. Fijaros. Aquí tenemos la densidad de una población de estos bicharracos de aquí. Estos son levaduras. Las levaduras son hongos unicelulares y muchos de vosotros, estoy convencido que casi todos los adultos, habéis probado la cerveza. La cerveza la hacen estas levaduras. Muy bien, pues aquí hicieron unos experimentos en el cual tenían poblaciones de estas levaduras y les iban añadiendo medio en el cultivo, de tal manera que las poblaciones iban diluyendo. Es decir, cada vez había en el volumen menos población. Estas células, para poder comer, cooperan entre ellas. ¿Y qué pasa? Que si hay muchas, pues podrán cooperar y estarán bien, pero si hay pocas, porque las diluimos mucho, entonces tendrán problemas. Fijaros, estas redondas de aquí, estos son los datos experimentales, aumentando la dilución. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque con la dilución 500, pues la población crece. Pero a medida que vamos aumentando la dilución, la población va bajando y hay un valor crítico donde desaparecen, no son incapaces de crecer. Y esto es un tipping point. Un cambio muy pequeñito hace que la población no pueda sobrevivir. Esto es uno de los ejemplos más bonitos que hay en biología de un tipping point. Muchas veces estos cambios, estos tipping points, este estado de abajo, es irreversible. Ya no puedes salir de aquí. Las poblaciones se extinguen. Vale, simplemente deciros que todo lo que está pasando aquí, todos estos diagramas, estas flechas, las podemos estudiar con modelos matemáticos muy sencillos y, de hecho, la línea continua azul es un modelo matemático que se diseñó para estos experimentos. Y si os fijáis, el modelo matemático explica perfectamente los datos. Muy bien, este es un trabajo que publicamos hace poco, donde hacíamos una revisión de estos cambios en los sistemas, que se llaman cambios de régimen, en distintos ecosistemas. Por ejemplo, se han hecho experimentos en lagos, donde se ha visto que perturbando el estado natural del lago, aparecen unas señales, que son las que llamamos señales de alerta, que nos indican que este sistema se está acercando a un tipping point. Por ejemplo, muy conocido también en la Polinesia francesa, la transición entre corales y macroalgas. Y aquí podéis ver, a lo largo del tiempo, en la Polinesia francesa, cómo ha habido un cambio de dominancia de los corales a dominancia de las macroalgas. Cuando tenemos macroalgas, el sistema es muy pobre, no tiene biodiversidad y es muy frágil. Cuando tenemos arrecifes de coral, tenemos mucha biodiversidad, hay mucha redundancia en las especies y es muy resistente a las perturbaciones.
Esto evidentemente es debido a un aumento de la temperatura. Luego tenemos las transiciones de bosque a sabana, sabana-desierto. Esto de aquí no le hagáis mucho caso, pero básicamente lo que podemos hacer es, mediante medidas de estos sistemas, podemos ver si están cerca de un tipping o no. Y esto de aquí es un ejemplo muy bonito también. Esto es el índice de aridez. Esto nos dice cómo de árido es un sistema. Y esto de aquí es el estado del sistema. Pero aquí es un poco más complejo porque el estado del sistema no es cuántas plantas tenemos, sino es la riqueza de interacciones entre las plantas. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un escenario de mucha multifuncionalidad entre los seres vivos y luego tenemos un estado de baja multifuncionalidad. Y fijaros que el salto de uno a otro no es continuo, es abrupto, es un tipping point, hay un salto muy grande. Muy bien, ahora vamos a hablar del calentamiento global. El calentamiento global, básicamente la temperatura del planeta, depende de varios factores. El primero es la absorción de la radiación solar que llega desde el Sol, que es absorbida una parte por el planeta y la otra es reflejada. Luego tenemos, cuando esta energía solar rebota en la Tierra, cambia la longitud de onda a longitud de onda más larga y emite infrarrojos. Estos infrarrojos pueden escaparse, pero pueden ser absorbidos por partículas que hay en la atmósfera. Y estas partículas que hay en la atmósfera son los gases de efecto invernadero, por ejemplo el CO2, el metano. Entonces, este calor que se tendría que escapar se queda atrapado en la atmósfera. ¿Es esto bueno, malo? Bueno, pues es bueno. Es bueno porque sin el efecto invernadero, esto que os acabo de contar es el efecto invernadero, sin esto la temperatura global del planeta sería 18 grados más baja que la que tenemos ahora. Y os puede parecer poco, pero es una barbaridad. Solo deciros que la diferencia entre temperatura entre la última glaciación y ahora era de 5 o 6 grados solo. ¿Vale? Muy bien, los cambios en el clima siempre han ocurrido en nuestro planeta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que causan estos cambios? Bueno, pues estos cambios, la variabilidad en la radiación solar, porque el Sol no es una bombilla que está siempre encendida de la misma manera. El Sol, pues le salen manchas solares, tiene una dinámica y eso afecta a la radiación que llega a la Tierra. La actividad volcánica, porque los volcanes sueltan muchas partículas a la atmósfera, sueltan gases y eso afecta al efecto invernadero. Pero estos son procesos naturales. Las variaciones orbitales, variaciones de la Tierra respecto a la rotación y el eje, esto son los famosos ciclos de Milankovitch y esto se conoce muy bien, se conocen los tiempos y esto está relacionado con las grandes épocas glaciales, están relacionados con estos ciclos. Patrones de circulación oceánica. Esto es lo que hablaremos al final del colapso de la MOC. Esto es muy importante. Las corrientes oceánicas regulan el clima en nuestro planeta. Las emisiones naturales de gases de efecto invernadero, de los animales, procesos geológicos, el albedo. El albedo es cuando la luz impacta sobre cualquier cuerpo, el albedo es la capacidad de reflejar. Por ejemplo, un glaciar tiene refleja la radiación de una manera más óptima que, por ejemplo, una roca, y esto hace que no se caliente tanto. Entonces, océanos, bosques, glaciares hacen albedos, como si fuera un espejo. Impacto de asteroides también, porque cuando hay un impacto de asteroides se levanta una cantidad de polvo en suspensión y esto afecta también a la atmósfera. Y procesos biológicos. Cuando apareció la vida y sobre todo con el tema del metabolismo por oxígeno, CO2, la respiración, todo esto afectó mucho. De hecho, la fijación de CO2 en el océano es un proceso súper importante. Si os vais por las montañas, muchas veces veréis roca calcárea, unas rocas blancas. Estas rocas, que tienen muchos fósiles, en el pasado estaban en el fondo del mar. Y esta roca se forma porque muchos animales
que hacen cáscaras de carbonato cálcico. Esto se va depositando a lo largo del tiempo y se forman estas estructuras. Muy bien, pero falta uno. Falta uno, la actividad humana. La actividad humana desde hace relativamente poco. Una cosa muy importante de la charla de hoy son las escalas de tiempo. Las cosas suceden en unas escalas de tiempo. El hombre y la mujer, los humanos, están muchas veces acelerando estos procesos. Todas las emisiones de los gases de efecto invernadero, del petróleo, el petróleo está enterrado en muchos sitios y está allí y bueno, hay pequeñas fugas y sale, pero nosotros estamos haciendo que todo esto salga a la atmósfera, ¿vale? Y las escalas de tiempo, como veréis, son muy importantes, porque no es lo mismo que un proceso suceda en 2000 años que suceda en 100 años. Muy bien. Hay mucha gente que dice, bueno, es que cambios climáticos siempre han habido en la Tierra, lo que está pasando ahora no es cambio climático, porque siempre han habido cambios. Este es un argumento totalmente erróneo. Sí que es verdad que han habido cambios climáticos en el pasado. Yo os voy a poner un ejemplo, hay muchísimos más, que es la transición del Sáhara verde, que os puede chocar un poco esto del Sáhara verde, al Sáhara desierto. Esto es una cosa que se ha estudiado mucho. Esto es una foto de satélite del continente africano de hace muy poco. Aquí tenemos las zonas más húmedas con las selvas tropicales y aquí tenemos pues, la zona del Sáhara, del Sahel. Bueno, esto es hoy, pero resulta que hace unos entre 5.000 y 11.000 años era así. Esto es una reconstrucción, era así. Todo esto habían lagos, había bosque. Esto fue importante para el desarrollo de las primeras culturas, los primeros establecimientos humanos, porque aquí había comida, habían animales. ¿Qué pasó? Pues hay una serie de trabajos, que esto se ha estudiado muy bien. Esto es una reconstrucción que va unos 10.000 años atrás, esto sería el presente. Esto es el porcentaje de sedimentos terrígenos, de los sedimentos encontrados en las capas del suelo. Fijaros, aquí tenemos el Sáhara verde, este porcentaje de sedimentos terrígenos es alto, aquí estamos en condiciones de humedad, pero en unos 900 años, que es una escala geológica relativamente corta, pero no son 100, son 900, hubo un cambio muy brusco y pasamos al Sáhara desértico, el Sáhara que conocemos actualmente. Entonces, muchos científicos quisieron saber por qué se había producido esto. Y lo que vieron es que si cogían el factor climático que más influenciaba a esto, que es la insolación del verano, es una manera de medirlo, veían que había ido disminuyendo, pero esta disminución había sido continua. En cambio, este cambio había sido abrupto. Y esto es muy importante. Un cambio continuo no puede por qué significar un efecto continuo también, puede ser discontinuo. Y luego otra gente, mediante modelos de simulación, lo que hizo fue un modelo donde acoplaban esto, es decir, la situación de la atmósfera con el océano y la dinámica de la vegetación, porque todo está acoplado, y sí que pudieron reconstruir este salto. Esto es un ejemplo, hay muchos más. Esto es un diagrama en el cual tenemos esta idea. Por ejemplo, cobertura de vegetación, y esto es un nivel de estrés, puede ser la falta de agua. Vamos cambiando el sistema de manera continua, pero llega un momento crítico, tipping point, que el sistema salta al desierto, igual que el Sáhara. Muy bien, bueno, este diagrama seguramente lo habéis visto 1000 veces, es, digamos, todas las eras geológicas de la formación de la Tierra, las extinciones del Pérmico, el Triásico, los dinosaurios, Holoceno, que es la época donde estamos ahora. Pero resulta que mucha gente, y muchos de ellos son científicos, hablan del Antropoceno.
que es una era que empieza un poco antes de la Revolución Industrial, o un poco más en el pasado, pero es por el efecto que tiene los seres humanos en modificar, bueno, iba a decir el clima, todo, modificarlo todo, para bien o para mal. Vale, fijaros, esto de aquí es una gráfica sobre la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera. Aquí veis 800, pero estos son miles de años. Estos son 800.000 años. Y aquí estamos en el presente. Fijaros, la cantidad de CO2 en la atmósfera ha ido fluctuando, ¿vale? Pero se ha mantenido más o menos constante, con un máximo hace unos 300.000 años en 300 partes por millón. ¿Qué pasa? Fijaros aquí. Esta tendencia se rompe a principios de mitades del siglo XVIII, XIX. Todo esto es reconstruido, todo esto está reconstruido, no son medidas. Esto está reconstruido a partir de analizar los cores de hielo. ¿Vale? De la Antártida tenemos cores de hielo, podemos datarlos y podemos sacar esta información. Y resulta que cuando empieza la Revolución Industrial, fijaros, estos son 800.000 años. Estos son 100 años. Fijaros a qué niveles estamos hoy. Estamos a casi 420. Esto es una brutalidad a nivel de escala temporal. Si a alguien le interesa esto, en esta página web, aquí tenéis, esta es muy chula porque explica todo lo del hielo, cómo funciona, cómo datan las cosas. Muy bien, luego tenemos, esta curva es muy famosa. Esta curva básicamente sería, si hacemos un zoom aquí, tenemos esto. Aquí se ven dos cosas. Esto es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Y una de las primeras cosas que vemos es que ha ido aumentando a lo largo del tiempo. Estos son registros desde 1965, cuando este señor vio que esto se tenía que empezar a medir, va aumentando, pero hay una aceleración. A partir de los 90 hay una aceleración, no es lineal, esto es más exponencial que lineal. Y luego esta curva es muy divertida porque tiene esta forma de diente de sierra. ¿Por qué? Porque tiene ciclos anuales. En la primavera, la vegetación, sobre todo del hemisferio norte, coge el CO2 para producir las hojas, y luego cuando viene el otoño, invierno, este CO2 se libera otra vez. Sobre todo el otoño se libera a la atmósfera. Por eso tenemos este diente de sierra, pero esto va subiendo, claramente va subiendo. Esto es otra gráfica donde aquí tenemos los meses del año. Esto es la temperatura medida en una latitud concreta, y estos son desde el año 79 distintas curvas. Y si os fijáis, la de los últimos años, 20, 22, 23, están muy por encima de la media, que es esta. Un ejemplo, no hace falta irse muy lejos para ver esto, los glaciares del Pirineo. Esto es las toneladas de hielo por metro cuadrado cómo evolucionan, si crecen o bajan por distintos glaciares del planeta. Cuando está por encima del cero es que ha habido acumulación positiva. Cuando está por debajo es que ha habido acumulación negativa, es decir, se ha perdido hielo. Fijaros. Esto es la evolución de los glaciares del Pirineo, de los distintos glaciares que hay, en distintos años. La reducción de los glaciares desde 1850 a 2016 ha sido del 90%. Sobre todo a partir de los años 90, los glaciares se están derritiendo a una velocidad brutal. Lo mismo se ha visto en los Alpes. Esto es un ejemplo del Monte Perdido, la cara norte del Monte Perdido. Es la tercera montaña más alta de los Pirineos. Esto es una foto de 1892 y esto es una foto de 2020. Fijaros toda la masa glaciar que ha desaparecido. Los expertos le dan a los glaciares del Pirineo unos 15-20 años como mucho, ya van a desaparecer. Bueno, voy un poco mal de tiempo, voy a acelerar un poco. Esta gráfica es muy sencilla. Esto es, a lo largo del tiempo, el número de eventos donde han habido pérdidas humanas, pérdidas de infraestructuras, casas.
Y aquí tenéis distintas causas. Por ejemplo, los eventos geofísicos, como los tsunamis, los terremotos, aquí el ser humano no afecta a esto. Y si os fijáis, se han mantenido más o menos constantes. Si nos vamos a las inundaciones, en azul, veréis que respecto al 1980, esto llega hasta el 2019, más allá no tengo los datos, pero básicamente el número de eventos, por ejemplo, hidrológicos, de inundaciones, se ha multiplicado por más de 5. Estos son las inundaciones en Europa de este año. No voy a hablar del caso de Valencia, pero han habido en todos los países. Y, evidentemente, las implicaciones ya sabemos cuáles son. Son cosas muy graves. Vale, y ahora ya rápidamente, para acabar, voy a hablar del colapso de la MOC, ¿vale? Porque básicamente se habla de los tipping points climáticos. Un ejemplo muy claro, hay distintos, pero un ejemplo muy claro es el de la MOC. Bueno, la MOC es una corriente oceánica del hemisferio norte, pero está conectada con todo el planeta. Las direcciones de los corrientes en rojo son superficiales y los en azul son profundos, de aguas más frías. ¿Qué pasa? Esto regula el clima del planeta. Voy a hablar del hemisferio norte de la MOC, que está en la zona atlántica cerca del Ártico. Y básicamente, desde hace ya tiempo, más o menos midiendo temperatura del planeta y desde 2004 haciendo medidas explícitas de la velocidad del agua, se está viendo que esta corriente, que básicamente sube calor y luego se hunde aquí para enfriarse, transporta temperatura y salinidad, se está frenando. Esto se está frenando. El cambio climático está frenando esta corriente, básicamente por dos motivos. Porque el océano está más caliente y por los flujos de agua que le entran de la zona del Ártico. Por dos razones, por la lluvia y por el deshielo. ¿Qué pasa? Aquí la isocero, la línea a partir de la cual la lluvia se convierte en nieve, está subiendo. Por lo tanto, el agua que cae, mucha, ya no se queda en forma de nieve y se va al mar. Pues esto es lo que está frenando esta corriente. Hay trabajos, yo os voy a poner aquí algunos estudios científicos donde esto se ve de manera muy clara, pero hay muchos, hay decenas, centenares de artículos. Se ha visto que esta corriente es más débil que antes de la revolución industrial. O sea, hay una correlación entre después de la revolución industrial, con el aumento de los gases de efecto invernadero, con el freno de la MOC. Modelos climáticos, modelos de simulación que tienen en cuenta aspectos del clima muy importantes, son modelos muy realistas que tienen física, dinámica de fluidos, proyectan un mayor debilitamiento. Y en los últimos años, especialmente hace 2, 3 o este mismo año, han salido dos trabajos, uno es este y el otro es este, que, analizando datos, ven que el AMOC puede colapsar. Uno de estos trabajos ha hecho una predicción. Bueno, esto olvidaros de lo de aquí arriba. Esto es la predicción del colapso de la MOC. Este es el tiempo crítico, como el valor del tipping point. Y lo que se ve, estos son los datos, y mediante unos análisis estadísticos han hecho una proyección con una incertidumbre. Pero básicamente este trabajo dice que el colapso de la MOC puede pasar entre el 2025 y el 2100 con una probabilidad muy alta sobre el 2060. Vale, la pregunta, ¿y qué pasará si esto se para? Pues pueden pasar cosas muy graves. Antes os he explicado que la corriente que sube hacia el norte, que es cálida, va por encima de Noruega, Gran Bretaña, es la famosa corriente del Golfo, y es una corriente cálida,
Esto hace que estas zonas tengan un clima más suave. Si la MOC colapsa, el norte de Europa, Gran Bretaña, Escandinavia, puede haber una bajada de 15 grados. Esto es brutal, porque no se podrá vivir allí casi. Va a bajar, también hay predicciones de disminución de las precipitaciones en Europa. Evidentemente, por la disminución de las precipitaciones y la temperatura, va a haber menos producción primaria. No vamos a poder cultivar cosas. También hay una predicción del aumento del nivel del mar en la zona norte de los Estados Unidos. Y también podría afectar a los eventos meteorológicos extremos. Vale, bueno, yo ahora voy a presentar a Daniel, que es el que nos va a hablar del videojuego. Daniel Ditlevsen trabaja en la Universidad de Uppsala, en Suecia. Está en el departamento de diseño de juegos, es diseñador. En 2018 cofundó una empresa de diseño de videojuegos que se llama Fabula Studios. Y bueno, trabaja para museos, universidades. Y decir que el juego de Tipping Point lo desarrolló conjuntamente con 18 centros de investigación. Bueno, ahora él nos explicará un poquito esto, su experiencia y cómo funciona el juego. A ver. Muy bien, pues adelante. Hola, gracias, Josep. Bueno, voy a ver si puedo compartir la pantalla aquí. Ahí vamos. ¿Veis la, digamos, diapositiva ahora? Sí, vale. Bueno, primero, pues gracias por invitarme al museo y a ti también, Josep. Gracias por la charla, Josep, muy interesante. Yo hablaré un poquitín de algunas cosas de las que has mencionado, pero más que nada voy a hablar del juego, claro. Primero, os voy a poner un tráiler pequeño del juego. A ver, creo que vais a poder oír el sonido. Espero que salga bien por ahí. Bueno, pues, a ver, ahí va. Espero que eso os haya espabilado un poco. Pues primero, ya Josep me ha prestado un poco, pero voy a hablar un poco de quién soy yo. Pues me llamo Daniel Herrero Ditlevsen, es que soy danés y español. Y perdón si digo algo así raro en español, es que no lo hablo de día en día, o sea que igual sale algo raro por ahí. Pero bueno, o sea, yo he nacido en Dinamarca, pero pasé mi niñez en España, en Albacete. Volví a Dinamarca a pasar gran parte de mi vida, pero hoy, como dijo Josep, vivo en Gotland, una isla pequeñita de Suecia, donde trabajo ahora pues, en la Universidad de Uppsala, donde doy clases en pues, diseño de videojuegos en general. En plan de educación, pues yo tengo un máster en videojuegos de una universidad que se llama Aalborg, que está en Dinamarca. Y bueno, pues entonces yo he trabajado pues como 11 años, algo así, haciendo videojuegos, 6 de ellos en sentido profesional, digamos. Y he hecho pues todo tipo de cosas dentro de eso, diseñador, lo que digamos game designer, artista, director de proyecto, director ejecutivo. Y como dijo Josep, pues en 2018 fundamos Fabula Studios. Voy a hablar un poco de eso. Bueno, ¿de qué voy a hablar hoy? Voy a presentar un poco el Fabula Studios, cómo lo establecimos, qué hemos hecho ahí, los proyectos, pero la gran parte de mi charla será sobre el juego de Tipping Points. Y luego, si hay preguntas, pues las podemos coger al final, ¿no? Bueno, pues Fabula Studios. Aquí veis la gente que es parte, muchas caras sonriéndose, pero estamos localizados en Copenhague. Ahora yo vivo en Suecia, o sea que yo estoy remote, digamos, pero están en Copenhague.
Más que nada hemos trabajado con juegos educativos, todos digitales, pero juegos que se juegan, por ejemplo, en el colegio, o en el instituto, o en un museo o algo así. Con varios clientes, más que nada museos y universidades. Cuando hablo de los proyectos ahora en un segundo, pues daré un poco de ejemplos de qué tipo de clientes, digamos. Todo empezó siendo pues 3 amigos que estudiamos juntos y que juntos pues decidimos establecer esta compañía. Claro, que para hablar un poco de cómo lo hicimos, primero hay que decir que en el desarrollo de videojuegos pues hay muchas disciplinas. Cosas técnicas, programación, hay que dibujar, hacer arte, hay que hacer sonido, diseño, escribir, publicidad, saber cómo manejar un equipo y negocio también. Pero claro, nosotros lo que teníamos era pues 3 partes. Un programador, un artista y un diseñador de sonido. Luego los 3 pues éramos lo que se dice game designers o diseñadores de juego. Y esos somos los 3 amigos que empezamos la compañía. Y desde ahí pues, nos lanzamos a hacer estos proyectos educativos con distintos clientes. Aquí he sacado 6, que hablaré brevemente sobre cada uno, para que os tengáis un poco de contexto de qué hemos hecho, de dónde venimos y qué tipo de juegos hay por ahí también. El primero pues, era con el Museo Nacional de Dinamarca, que esto es un mito groenlandés, con juegos pues, como lo que sería un chamán, digamos, que va a un viaje a visitar la diosa del mar para que la diosa, digamos, deje que los animales vuelvan al mar para que haya comida otra vez. Y este juego está ahora en el Museo Nacional en Copenhague y se juega tocando un tambor, un poco una cosa graciosa. Este otro también era con el Museo Nacional, un juego así en plan estilo cómic, que es como, no sé cómo se dice en España, si se llama así, pero ¿dónde está Wall-E? Igual. Pero el juego va de que tienes un paisaje grande medieval y tienes que buscar algunos personajes que están escondidos. Todo se mueve, puedes pinchar cosas y pasan cosas. Y esto estaba junto a la exposición medieval del museo. Este otro, pues es más como un audiolibro para el colegio, mezclando deporte y historia. O sea que escuchas, sales a correr mientras que escuchas una historia donde tú eres el protagonista. Y a través de la velocidad que corres tú, pues afectas la historia. O sea que a veces podrías parar o salir corriendo más rápido y eso altera la historia. La historia que hicimos era sobre un evento, el bombardeo de Copenhague, que pasó en conjunto de las guerras napoleonanas. Pero esto era para el colegio. Este era un objetivo, pero no sé que se juega el móvil, la cámara, en la casa, donde construyes casitas de televisión, mesas, y sale muñequitos o personajes y creas un ejército pequeño y haces luchas ahí en tu sala misma. Era una cosa graciosa. Este otro era con un museo danés que tiene con muchos, digamos, locales o sitios por todo el país, donde entonces gente desde casa podría ver en un mapa donde ir a jugar un juego pequeñito. Hicimos un montón de estos. Este es uno de ellos, que también se juega con el móvil a través de la cámara, en una población vikinga, donde tienes que pues, ayudar al herrero a, digamos, hacer unas armas. Ahí, pues, también gracioso. Y este último es un proyecto que hicimos con la Universidad Técnica de Dinamarca sobre pues, viajes espaciales, digamos, y también astrofísicas y el espacio en general. Por ejemplo, un juego donde tienes que construir un cohete, ir a Marte, otro juego donde juegas un poco pues, como los ciclos de la Luna, bueno, ese tipo de cosas. Pero bueno, ahora de lo que iba la charla, the tipping point. Voy a hablar un poco de eso. Primero os voy a poner un tráiler que es pues, más largo que el otro, 2 minutos, y así veis un poco más del juego, ¿vale? A ver, ¿qué tal va todo? Tiene más música.
Bueno, pues sí, ahí va. Pues ahora voy a explicar un poco más de lo que pasa en el juego mismo. Como veis, mucha acción, pero sí es un juego educativo. Bueno, el sinopsis, ¿de qué va la historia del juego? Pues juegas como Cass, una científica en el Ártico. Un día suena la alarma, el hielo se está colapsando aceleradamente. Como dijo Josep en su charla, muchas de estas cosas son en escalas de tiempo muy grandes, pero claro, en la ficción del juego lo hemos comprimido todo y todo pasa muy rápido. Pero bueno, el hielo se está colapsando y tienes 24 horas para escapar. Pero claro, no sin investigar por qué se está colapsando el hielo. Y en tu viaje, pues tendrás que atravesar el hielo mientras que coleccionas y analizas datos sobre no solo el hielo, pero también el cambio climático. Al fin del juego, pues es buscar el tipping point que está ocurriendo en tiempo real, digamos. Bueno, pues hay muchos niveles y cada nivel está como enfocado en un tema distinto de lo que hacen los científicos. Por ejemplo, aquí el primero es de sacar muestras de hielo, luego sigues y tienes que medir temperaturas de la superficie del hielo. Hablaré un poco más de esto más tarde. Luego hay otro donde vas a una base satélite, sacas fotos del hielo, ves unas ballenas, narval, creo que se dice en español, narvales, las que tienen como el diente largo, y al fin y al cabo llegas la barca, te saca del hielo y ahí haces los últimos, digamos, las últimas investigaciones y encuentras el tipping point. Bueno, o sea que en total el juego está como dividido entre partes de acción, de atravesar el hielo, y luego partes educativas con un minigame o un minijuego donde haces algún tipo de investigación. Y así va pues cambiando todo el tiempo. Nosotros, pues antes de hablar más de todo esto, nosotros en Fábula Studios creemos que juegos tienen como un poder muy grande en motivar, sobre todo, pues claro, juegos educativos, pero no creemos que pueden reemplazar la enseñanza clásica o tradicional. Más que nada, creemos que puede haber una sinergia entre las dos cosas, una sinergia muy, digamos, poderosa. Lo que pueden hacer los juegos es crear asociaciones positivas y personales sobre algún tema. Así, los jugadores, digamos, niños, estudiantes en el colegio, algo así, si juegan algo así en casa, crean como conocimiento del tema y luego cuando el profesor en clase lo presenta, pues ya tienen como una motivación, algo personal para atraerles. Y eso es, digamos, nuestra mantra al diseñar juegos. El juego tenía pues varias metas educativas, pero la primaria es esto. ¿Qué es un tipping point? Y luego la secundaria sería pues qué tipo de actividades hacen científicos pues, que estudian el cambio climático. Claro que luego teníamos más metas, pero estas eran las dos principales, digamos. Si los jugadores después de jugar tienen alguna idea de cómo responder estas dos preguntas, pues hemos tenido éxito. Bueno, pues partes educativas. Ya hablé un poco de eso y Josep tenía un ejemplo de esto, de que sacan muestras de hielo, que es como un tipo de, digamos, máquina de tiempo, que puedes ver lo que pasó más atrás. Y esto haces ahí en el juego. Vas a una base donde ves no es una grúa, pero una máquina para excavar, y la controlas tú, y luego sacas la muestra, que es lo de ahí abajo. Y tienes que buscar capas sin burbujas y capas con burbujas, porque la capa de hielo en Groenlandia, la manera de que se crea o crece es que el invierno hace frío, cae nieve, pero entre los copos de nieve se atrapa aire. Y luego en el verano hace calor, la temperatura sube y esta capa de nieve se derrite y entonces el aire se escapa. Pero luego, claro, vuelve el invierno, hace frío, la capa de agua se hiela otra vez. Y así, durante ciclos, muchos años, pues se crean capas, algunas con burbujas y algunas sin. Y el tamaño de cada capa, pues, nos cuenta algo sobre cuánto calor hacía entonces. Y en la parte del juego, pues, se hace dos muestras. Una muy profunda, o sea que esto significa un hielo que se creó hace mucho tiempo, y una capa menos profunda, o sea, una capa de hielo que se creó hace no tanto. Y se ve que la capa, digamos, más moderna, pues tiene las capas sin aire gruesas o grandes, o sea que hacía más calor. Este tipo de cosas se hacen en el juego.
Otro juego educativo en el juego mismo, pues hay que buscar la temperatura de la superficie del hielo y comparar con datos antiguos. Y se ve, pues sí, hace más calor. Otra es manejar satélites, sacar fotos del hielo y se ve el tamaño, se puede comparar con también datos antiguos. Y vemos que la capa ha disminuido. O sea que, y al ver el tamaño de la disminución, pues también sabemos con qué rapidez se va colapsando, digamos. Está la parte de las ballenas. Hablaré un poco más de esto más tarde, pero en el juego se estudia la migración, quiero decir, dónde están las ballenas, porque como se derrite el hielo, pues se abre más, digamos, sitios hábites o sitios donde pueden estar las ballenas. Y también se estudia los cuernos estos de las narval, porque el cuerno cuando crece, pues se hace muchas capas y entre esas capas se atrapan elementos. Y esos elementos nos cuentan dónde han estado las ballenas. También y podemos ver el cambio climático en el cuerno mismo también. Bueno, al final y al cabo, pues se junta todos estos datos para ver qué es el tipping point, de dónde está. Y se hace este modelo donde veis arriba a la derecha, pues hay como dos flechas que puedes aumentar y bajar la temperatura global media, digamos. Y llegas pues a un punto crítico, un tipping point, de lo que hablaba Josep, donde de repente se ve que el hielo desaparece rápidamente. Por ejemplo, si vas desde 2.5 grados a 2.6, pues se ve que el hielo disminuye un poco, pero no pasa mucho. Pero de repente llegas de 2.6 a 2.7, se ve que el hielo desaparece. O sea que ahí estaba el punto crítico. Y esto es lo que se encuentra en el juego mismo. Bueno, pues un poco sobre la estructura alrededor del juego. Era una colaboración entre nosotros, Fabula Studios, luego Tipes, también lo mencionó Josep, creo, pero esto era un grupo de más de 16 universidades, en total 18 colaboradores, pero un proyecto, todos científicos del cambio climático, estudiando no solo del hielo de Groenlandia, pero de todo el mundo. Por ejemplo, de lo que hablaba Josep, de la MOC, o del Amazonas, o también del Sahara, este tipo de cosas. Pues, claro, su proyecto era mucho más grande que nuestro proyecto del juego. Pero lo que hacemos nosotros es tratar de divulgar o contar parte de lo que hacen ellos. Nosotros éramos una pequeña parte de ese proyecto. Más que nada trabajamos con la Universidad de Copenhague a través de ahí. También trabajamos con el Instituto de Recursos Naturales de Groenlandia, que eran los que trabajan con las ballenas, son biólogos y químicos. Y todo fue fundado, o los fondos vienen pues, de la Unión Europea. Claro, la gran parte del dinero va a las ciencias, a los estudios que hacen ellos. Pero parte de eso también va a cosas como esto, hacer un juego, o hacer artículos, ese tipo de cosas. Gran parte del dinero vino de una compañía danesa, Novo Nordisk, que hace medicina, que también pues, apoyan este tipo de proyectos, y también de otro que se llama Norforsk, que es un fondo noruego. Antes de empezar el proyecto ya estábamos colaborando con algunos de estos científicos, pero nosotros en Fabula tuvimos que buscar gran parte del dinero, mandando solicitudes. Y este punto es pues, para decir los que están por ahí fuera que también quieren hacer juegos de este tipo, pues hay que tener, digamos, no sé cómo decirlo bien, pero hay que seguir probando, porque tuvimos que mandar muchas solicitudes durante 2 años, con muchos nos, digamos, hasta que nos salió el sí. Y tuvimos el dinero para poder empezar. Entonces, ¿cómo trabajamos con los científicos? Pues haciendo entrevistas, workshops, leyendo los artículos científicos que publican ellos y sobre todo con reuniones y viajes, ¿no? Ahí veis un montón de notas de la producción del juego que nosotros, por ejemplo, hablamos con ellos a ver qué estudiáis vosotros, qué tipo de ciencia hacéis, ¿no? Tratamos de convertirlo un poco en plan juego, hacemos estas notas, las mandamos a los científicos, ellos los leen y nos dan pues como feedback, ¿no? Y así vamos para adelante y para atrás, digamos, hasta que salimos con algo que todos nos gusta a todos. Parte guay de trabajar con este tipo de cosas es que a veces puedes hacer viajes. Los biólogos nos invitaron a ir a Groenlandia a ver cómo trabajo con las ballenas. Ahí la foto de arriba tienen como una lanza grande donde al fin tienen un tracker, GPS,
que tienen que ir en esas lanchas a 1 o 2 metros de la ballena y como pinchar la ballena con eso y dejar el tracker en la ballena. La ballena casi no lo nota porque tiene tanta grasa, digamos, pero era súper interesante poder ver eso y nos ayudó mucho en diseñar el juego. Bueno, un poco del desarrollo mismo del juego. Nos tardó, digamos, 4 años, no trabajando todos los días, pero la producción era de 4 años. Esto es, en juegos en general, se hace haciendo iteraciones. O sea que se diseña o se desarrolla un prototipo, se prueba, se hace tests con jugadores y se coge el feedback y haces cambios y repites. O sea que hicimos un montón de iteraciones. El juego cambió mucho y sobre todo para nosotros, personalmente, en Fabulous Studios fue un gran ejercicio en autocontrol o limitaciones, porque lo que veis en el dibujo de la derecha, al principio la idea del juego era que ibas a atravesar desde un sitio parecido a África, atravesar por todo un sitio parecido a Europa y al fin llegar a Groenlandia, al hielo. Pero al fin y al cabo solo hicimos esta parte, porque era demasiado grande. Pero bueno, parte de eso. Esta era la primera pintura que pinté yo al principio del juego como la idea básica para cuando todo empezó. La idea era que ibas a manejar una especie de coche que puede ir por todas partes, puede ir como lancha o podría ir por las montañas o igual podría excavar. Y digamos, el trabajo que haces tú es buscar o medir, coleccionar datos del medio ambiente en muchos sitios distintos, difíciles de llegar. Claro, el juego cambió un poco. Aquí veis, no voy a hablar de todos estos, pero aquí veis parte del trabajo que nunca llegó a ser parte del juego mismo. Pero así, a veces se trabaja en cosas que no llegas a terminar. Y aquí es, para que veáis un poco toda la historia, todos los sitios que queríamos que se podría encontrar, una planta de energía solar, hablar con más personajes, ir por bosques, fábricas, ver un poco la deforestación, ir por minas, subir por montañas, bueno, era muy ambicioso. Y al fin y al cabo, pues, llegarías al hielo, que es lo que hicimos. Aquí veis un poco de los prototipos, hay un montón, pero en el medio veis una cosa amarilla y ahí es donde nos dimos cuenta de que, ostras, bueno, esto es demasiado grande, hay que quitar algo. Y bueno, quitamos todo el coche, enfocamos solo en la parte del Ártico y así quedó, ¿no? Pues ahora el juego lo lanzamos a principios de este año en la plataforma Steam. Se puede jugar en ordenadores, PC y Mac. Es gratis. Eso era al tener los fondos para el juego a través de la Unión Europea, digamos, y estos otros fondos que apoyan este tipo de proyectos, esos fondos nos pagaron los sueldos a nosotros. O sea que no teníamos la necesidad de ganar dinero en el producto. Y personalmente nos gustó mucho esa idea de poder, pues, compartir este tipo de información gratis, así por todo el mundo, se puede jugar gratis y nunca valdrá dinero. Un poco de estadísticas, bueno, no muchas, pero ha habido casi 2.000 jugadores. La crítica es mayormente positiva. En Steam mismo se puede dejar críticas, no tenemos muchas, pero hay 43, y de esas 43 son 95% positivas. O sea que en general les gusta a la gente. En parte de la publicidad, claro que no teníamos fondos para hacer mucha publicidad, pero en parte pues, había 30.000 vistas en nuestros posts. Y veis también a la derecha más números. En Steam mismo ha habido casi 500.000 de gente que lo ha como visto el juego, 250.000 que han entrado ahí y 40.000 que han, digamos, agregado al juego o lo han descargado. O sea que súper guay. Ahora estamos trabajando un poco en versiones del juego porque está solo en inglés, pero traducirlo a francés y a español. O sea que no sé cuándo lo terminaremos porque no tenemos fondos para eso, o sea que es un proyecto personal, pero nos interesa mucho. En total, eso ya es todo. Gracias por escuchar y no sé si hay algunas preguntas, podemos hablar, o si queréis, si hay más tiempo, puedo enseñar más del juego mismo. Pero gracias. Muy bien. Lo primero de todo, un aplauso, por favor, para Daniel.
Y si alguien tiene preguntas para Daniel o para Josep, este es el momento, ¿vale? Yo tengo por aquí alguna preguntilla. Daniel, ¿me escuchas? Sí, te oigo. Muy bien, Daniel. Bueno, la primera pregunta es referida al motor de físicas del videojuego. Entendemos que estando en un entorno ártico, glaciar, aunque sabemos que es imposible en el tiempo que has comprimido los sucesos o en el que se rompería realmente un glaciar, representar una física real, pero ¿habéis trabajado en ese aspecto, el cómo realmente se desgajan los diferentes glaciares, cómo se rompe el hielo y ese tipo de cosas? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿En qué os habéis basado para ese tipo de información en el juego? Sí, a ver, si te he entendido bien, pues es como, por ejemplo, de estudiar cómo se rompe el hielo, a qué velocidad, qué tipo de rompuras hace, ¿no? Justo, sí. Sí, la ciencia detrás también, ¿no? Pues, claro, trabajando con los científicos mismos que tienen los datos, digamos, sabiendo un poco No, internet sí que tiene. Yo creo que se le ha ido a él la señal. Ha sido cosa de él que se le podía ir. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta para Josep, mientras tanto, yo tengo una aquí preparada para Josep también, ¿vale? Es respecto a los modelos del cambio climático. Sabemos que has estado analizando todo ese tipo de modelos y demás. Ahí está. Evidentemente sacas la conclusión, e incluso eres capaz de medir muchas veces el impacto de la actividad industrial, humana, etcétera. Bien, el impacto negativo, es decir, ¿eres capaz de medir en caso de no existir esa actividad cuánto más tiempo duraría en producirse el cambio climático? Es decir, sin la actividad humana, el cambio climático está claro que es irreversible, pero sin la actividad humana, ¿cuánto tiempo más tardaría en producirse los cambios más radicales del cambio climático, ¿no? Vale. Si eso está estudiado, no quiero que me des una cifra, pero aproximadamente algunas Sí, ideas al claro. respecto. A ver, yo diferenciaría entre el cambio climático y el calentamiento global, por ejemplo. Cuando la gente habla del cambio climático se refiere a la crisis ambiental que tenemos ahora. La gráfica esa que os he enseñado del registro de la concentración de CO2 en la atmósfera, que tiene este aumento tan brutal por culpa del hombre, claro, estos regímenes vienen determinados por las causas que he puesto. Por ejemplo, los ciclos de Milankovitch, que hay unos ciclos cortos, unos largos, y, por ejemplo, ahora yo no soy geólogo ni físico y a lo mejor me estoy equivocando, pero yo diría que estamos como en un periodo interglacial, porque venimos de la glaciación del Cuaternario. Bueno, a lo mejor Daniel tiene más información que yo. Y digamos que a lo largo del tiempo, si no hubiera esta anomalía generada por la actividad humana, acabaríamos entrando otra vez en un proceso, digamos, quizá más de glaciación, pero estamos hablando de miles de años. El problema es la escala de tiempo. Hay regularidades, los ciclos de Milankovitch son regulares. Por ejemplo, una erupción volcánica es una cosa impredecible y afectan, porque sabemos que afectan. Los impactos de asteroides también afectan al clima. Estos son eventos que no son predecibles. Bueno, o sí que lo son, ¿no? Porque podemos seguir, digamos, cuerpos celestes y también hacer predicciones. Pero claramente toda la revolución industrial y todos... Y una cosa que quiero que quede clara es que esto no son procesos lineales, hay feedbacks. Y cuando pasan dos cosas a la vez, a veces lo que se ve no es la suma. Puede ser mucho más grave. Ya tenemos otra vez a Daniel con nosotros. Daniel, perdona, se ha cortado un momentito. Te voy a volver a pedir que retomes la pregunta, ¿vale? Acerca de las físicas del juego. Bueno, pues primero, parte de la respuesta tiene que ser que al hacer un juego estamos vendiendo
no tratamos de vender una realidad de verdad, ¿no? Estamos vendiendo una ficción. Está basada en la realidad, o sea que también parte del juego, también pone, por ejemplo, al descargar el juego te lo dice, que está basado en estudios reales, pero lo que presenta el juego es una ficción. Hay que entender eso. Y también como diseñador de juegos hay que saber lo que vas a enseñar va a tener, bueno, aparte de una ficción, también tus ideas también van a estar integradas en el juego, ¿no? O sea que no vamos a poder presentar una realidad objetiva, ¿no? O sea que más que nada hemos dicho, bueno, va a ser una ficción, pero basada en algo real. Claro, luego lo de cómo se rompe el hielo, digamos, en el juego mismo se llega a algunas limitaciones técnicas, en plan, bueno, no, cuando el hielo se rompe es un proceso súper complejo, ¿no? Nosotros tenemos un estilo más en plan dibujo animado, ¿no? Más un poco cómic, low poly y todo esto, pues... pero lo que sí hicimos es ir a Groenlandia a ver un poco el hielo, ver glaciares, ver estas icebergs, cómo van sacándose de los glaciares, ver cómo se rompen, pues sí, son trozos gigantes, ¿no? Que se caen, hay como, puede ver lo que parece una explosión, aunque no hay fuego ni nada, ¿no? Pero son así como un montón de nieve que sale así, se rompe. O sea que tratamos de acercarnos más posible a todo eso. Luego hay esto de la escala de tiempo, ¿sí? Ahí en el juego, bueno, en la realidad los científicos no se van a despertar un día y, ostras, ahora se está colapsando el hielo de repente. Es un proceso que vemos, sabemos que está pasando, como dice Josep, sabemos que es por también la aceleración o sabemos que sí, un día el hielo mismo sí se colapsaría por sí mismo igual o vendría más hielo, ¿no? Es un proceso que sube y baja. Ha habido tiempos glaciares. Como dijo Josep antes de que justo cuando volví, estamos ahora en un tiempo entre dos temporadas glaciares. La última solo no hace mucho, 10.000 años, pero claro, entonces lo que hicimos en el juego para hacer más drama, digamos, para exagerar, para que el punto se entienda mejor. Por eso hemos dicho que de repente se ve que se está colapsando. Pero todo esto pasa en una escala mucho más grande. Y es súper difícil para los científicos, es decir, mucha gente quiere saber cuándo se va a romper el hielo, digamos, cuándo se va a romper el amok o colapsar. Es súper difícil decir. Podemos tratar de predecir. Lo único que sí podemos decir es que eso es la tendencia, va hacia allá. Y como dijo Josep, no es lineal, o sea que no es así como, hoy se derritió, digamos, 5 litros de agua del hielo. Mañana también habrá 5 litros. No, puede ir de 5 litros y luego mañana igual 100 litros. Es que va exponencial. De repente se habla del hockey stick, como la palanca de hockey, que es como una línea que va pues así muy poco a poco y de repente sube, ¿no? Pero bueno, tratando de coger todos esos datos y meterlos en el juego, así un poco. Sobre todo mucho en el diálogo. De lo que no he hablado hoy es que los personajes hablan mucho. Hay un dron, como un AI, una inteligencia artificial que te sigue, que metimos ese personaje pues para darle al protagonista a alguien con quien repetir todas las cosas, porque así el jugador pues se da cuenta de las cosas. O sea que cuando pasa algo, el protagonista dice, ostras, ¿por qué está pasando esto? Y el robot dice, pues será porque esto o esta otra cosa. Y dice el protagonista, bueno, pero no podría ser por esta tercera cosa. Y bueno, así podríamos meter un montón de información, datos de los científicos, cosas así un poco graciosas igual que encontraba, meterlos en el juego también. Bueno. Muy bien. Pues, por último, si alguien tiene alguna pregunta más por ahí, por favor. Yo tengo, Daniel, que agradecerte muchísimo la charla, la presentación del juego. Por aquí tengo otra pregunta, a ver. Sí. Gracias. Primero quería felicitarlos a los dos por... como científico, la verdad es que valoro mucho esta tarea de divulgación que habéis hecho y combinar las dos cosas, la parte de la ciencia y la parte de llevar la ciencia al público. Y en particular, Daniel, te felicito a ti y a tu equipo porque no es nada trivial conseguir recursos para montar esto. También he sido diseñador de juegos, sé lo que cuesta hacer un videojuego.
requieres un equipo muy grande y la verdad es que no os he enseñado casi nada de lo que estoy seguro que el esfuerzo brutal que habéis hecho para llevar esto a buen puerto. Entonces, por eso os quiero felicitar a los dos y me parece genial y espero que en el futuro podamos ver más cosas así. Entonces, en este sentido, mi pregunta va, si todo este material que habéis generado, que creo que es impresionante, lo que has hecho de la deforestación, de diferentes hábitats, de pasar por ciudades, ¿tenéis alguna previsión de poder conseguir llevarlo a cabo en otra serie de proyectos? Porque creo que estaría muy bien que esas fases que no habéis llevado al final, desarrollar otra serie de proyectos en paralelo y tener como una línea de productos, porque me parece súper interesante. O sea, yo es que no conozco a nadie que haya trabajado con 18 universidades y haya conseguido recapitular toda esta información. Espero que la respuesta sea sí. Gracias. Josep, ¿me puedes repetir brevemente? Que lo que te preguntaba era si habéis conseguido contactar con otras instituciones para llevar adelante la parte que no habéis podido implementar. O sea, y que esperaba que la respuesta fuese sí. Sí, bueno, claro, el sueño sería pues que se podría hacer todo en un juego. Bueno, lo importante es compartir la información, ¿no? Aunque sea un juego o un vídeo o lo que sea, ¿no? Pero lo que hacemos nosotros es juegos. No hablamos con, digamos, otras productoras de videojuegos para hacer las otras partes, porque es difícil conseguir los fondos. Sobre todo porque como no podía ser un producto, digamos, comercial, no podíamos vender el juego, tampoco queríamos. Eso limita un poco qué tipo de compañías quieren participar, ¿no? O sea que, pero en plan voluntarios, así, se podría seguro buscar más. Pero no hemos tenido los recursos para hacer más de eso. Pero claro, nos encantaría si alguien piensa, nosotros nos queríamos divulgar un poco más de lo otro o lo que sea, ¿no? Y si tuviéramos tiempo infinito, pues trataríamos de hacerlo todo, ¿no? Pero sí, y gracias. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta por aquí. Cuidado porque se va a acoplar con ese. Sí, yo quería preguntarte cómo de receptivas son las organizaciones que dan estos fondos para los proyectos. Si les gustan, otra cosa es que luego te lo den o no, pero si les parecen interesantes y si tú crees que esto tiene recorrido a nivel de otros países, como puede ser, por ejemplo, España, que a lo mejor cuando pedimos un proyecto esto no lo pensamos de pedir, pues no, porque es que no, a mí no se me había ni ocurrido y me parece una idea genial para outreach, divulgación. Sí. Pues todo cambia, claro, de país a país. La gran parte de los fondos que cogemos nosotros era del Novo Nordisk, o sea, que de una compañía danesa, ¿no? Pero estaba la Unión Europea. A la Unión Europea les interesa mucho este tipo de proyectos. En general, la digitalización es más y más popular. También estos fondos se están dando cuenta de que para hacer divulgación digamos, a la población más joven, hay que encontrarles donde están ellos. O sea, que lo que digamos, verlos de ojo a ojo, a la misma altura. O sea, que no vale tratar de coger métodos tradicionales solo y decir, mira, aquí está toda la información, ¿no? Tenemos que ir a ver, a seguir la tecnología, usarla para cosas buenas, digamos. O sea, que esto es lo que digo, que el juego no es que te va a aprender todo, pero te va a motivar, digamos, te va a dar unas cuantas horas de diversión sobre algún tema real, digamos. Ese es el poder que te engancha, ¿no? O sea que nosotros, y yo creo que los fondos sí están interesados. Sobre todo los científicos mismos, o aunque sean museos, lo que sean. De experiencia, muchas veces son gente muy apasionadas y súper interesadas en colaborar. O sea que si alguien por ahí fuera también quiere hacer algo parecido, pues es hablar con gente, preguntar, oye, ¿por qué no hacemos algo? Y luego estar listos para hacer la lucha de encontrar el dinero juntos, ¿no? Pero en general, los científicos les encanta este tipo de cosas y es solo pues hablar, preguntar, y por ahí.
Muy bien. Me gustaría que pudiéramos volver a enseñar el enlace en Steam al juego, si fuera posible, Daniel, porque así los chicos que tenemos aquí puedan tomar buena nota de dónde deben entrar para descargar el videojuego, ¿vale? Si tenéis el móvil, le podéis echar una foto ahora a la televisión para quedaros bien con el nombre, con el enlace y todo, ¿vale? Para que podáis luego descargarlo en casa y probarlo, ¿vale? Vale, ahora nos va a compartir. Compartir aquí pantalla otra vez para ponerlo en plan grande. Espera un momento. Pues mira, si vais... Sería esto. Espera. Un momento. Aquí vais bien en blanco ahí. Bueno. Ahí. Si vais a la página que pone arriba, podéis buscar en el Google mismo Steam, S-T-E-A-M, lo encontraréis, y se busca esto, The Tipping Point, y sale el juego, ya veréis como una imagen un poco blanca, y ahí se ve el juego mismo, ¿no? En Steam, claro, hay un montón de juegos, y sobre todo juegos comerciales. También hay juegos educativos, ¿no? O educacionales, pero hay que buscarlos. Pero sí, store, steampower.com, y buscar The Tipping Point. Porque el enlace mismo también los puedo poner, pero es un poco más, digamos, complejo. Yo creo que es suficiente, Daniel. De esta forma, yo creo que todos tienen Steam en casa. Lo importante era quedarse con el nombre bien del videojuego. Y también... Ah, mira, ahí tenéis el enlace, si queréis, directo. También lo podéis fotografiar, ¿vale? Lo acaba de poner Daniel. Si queréis hacerle otra fotografía más. Y sobre todo desde el Museo Arcade Vintage, un tremendo honor. Hemos disfrutado muchísimo aprendiendo tanto de ciencia, como muchas veces ya nos ha traído Josep al museo, como de la parte de aplicarla a los videojuegos. Daniel, 1.000.000 de gracias. Gracias, Josep, también. Y por favor, vamos a darles el último aplauso. Muchísimas gracias. Encantado, gracias a vosotros.